Hola, hola, gente linda y bienvenida de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para otro vídeo lleno de drama, revelaciones y como siempre, un poquito de chisme del bueno. Hoy, como ven en el título, vamos a hablar de un tema que me tiene con el corazón en un puño. Ande pide perdón. ¿Podrá recuperar su vida? La impactante petición. Sí, mis amores, hoy nos sumergimos en el torbellino emocional de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y todo lo que está pasando en su vida personal y profesional. Pero, ¿qué es lo que ha detonado esta impactante petición de perdón? ¿Qué ha pasado en la vida de Hande que la ha llevado a este punto? Prepárense porque el tema está candente, lleno de matices y con giros inesperados. Como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de novelas turcas, chismes de celebridades, análisis de personajes y por supuesto, de todo el drama que nos encanta. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Hande Erçel, para quienes no la conozcan, es una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. Su belleza, talento y carisma la han catapultado a la fama, y su carrera ha sido un éxito tras otro. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde enamoró a millones con su papel de Eda Yildiz, y en Sen Kalkam, donde su química con Kerem Bürsin traspasó la pantalla y se convirtió en un romance muy comentado en la vida real. También la hemos visto en Güneş İnkler y Siyah İnci, demostrando su versatilidad y consolidando su estatus de estrella. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades no siempre es un cuento de hadas. La fama, aunque trae consigo muchas cosas buenas, también viene con una gran carga de presión, exposición mediática y a veces situaciones muy complicadas. Y en el caso de Hande, los últimos tiempos han sido especialmente turbulentos. ¿Por qué decimos esto? Porque, según diversas fuentes, Hande ha estado luchando con una serie de desafíos personales y profesionales que la han llevado a un punto crítico. Rumores, críticas, problemas en el trabajo y la constante atención de los medios han puesto a prueba su fortaleza emocional. En los últimos meses se han filtrado informaciones sobre conflictos en el rodaje de sus nuevas producciones, declaraciones que no la favorecen y, sobre todo, un gran interés mediático en su vida sentimental. Recordemos que tras su ruptura con Kerem Bürsin, Hande ha sido vinculada con otros personajes, y cada relación, cada rumor, ha sido analizado y comentado hasta la saciedad. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha detonado esta petición de perdón? Según fuentes cercanas a la actriz, y esto es algo que ha resonado con fuerza en la prensa turca, Hande se habría visto involucrada en una serie de malentendidos y decisiones equivocadas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Estos errores, según parece, habrían afectado a personas cercanas a ella, a sus colegas de trabajo y, lo más importante, habrían dañado su imagen pública. Y es precisamente por esto y por la presión de la opinión pública, que Hande ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos: pedir perdón públicamente. La petición de perdón, aunque no ha sido expresada directamente a través de un comunicado oficial, al menos, no hasta el momento, se ha manifestado a través de diferentes acciones y declaraciones indirectas. Por ejemplo, en entrevistas recientes, Hande ha mostrado una actitud más introspectiva, más reflexiva, y ha reconocido, implícitamente, que ha cometido errores. Ha hablado de la importancia del aprendizaje, de la humildad y de la necesidad de asumir responsabilidades por las propias acciones. Además, su actitud en redes sociales ha cambiado notablemente. Ha disminuido la actividad en sus perfiles, ha publicado menos fotos y vídeos, y se ha centrado más en proyectos personales y en su trabajo como imagen de marcas. Esto para muchos es una señal de que Hande está buscando un nuevo rumbo, un nuevo comienzo, y que está dispuesta a hacer lo necesario para recuperar la confianza del público y, sobre todo, su propia paz interior. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta petición de perdón? ¿Podrá realmente Hande recuperar su vida, su carrera y su imagen pública? La respuesta, como siempre, es complicada. Por un lado, la petición de perdón es un paso valiente y significativo. Demuestra humildad, madurez y la voluntad de enmendar los errores. En un mundo donde es tan común que las celebridades se nieguen a reconocer sus errores o a asumir responsabilidades, la actitud de Hande es digna de admiración. Este gesto puede generar empatía en el público y ayudarla a recuperar la confianza de sus fans. La gente aprecia la sinceridad y la capacidad de reconocer los propios errores.
La gente perdona, y en el caso de Ande muchos están dispuestos a hacerlo. Además, la petición de perdón podría abrirle nuevas puertas en el ámbito profesional. Los directores, productores y marcas que trabajan con ella podrían ver en esta actitud una oportunidad de relanzar su imagen y de demostrar que Ande es una persona comprometida con su trabajo y con su crecimiento personal. Sin embargo, la recuperación de su vida y su carrera no será un camino fácil. Ande tendrá que demostrar con hechos que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a cambiar. Deberá ser más cuidadosa con sus decisiones, más transparente con sus fans y, sobre todo, más humilde y cercana. La presión mediática seguirá siendo intensa y cada movimiento, cada declaración, cada proyecto será analizado con lupa. La crítica destructiva estará siempre presente y Ande tendrá que aprender a lidiar con ella, sin dejar que le afecte. Además, deberá lidiar con las consecuencias de sus decisiones pasadas y con las posibles repercusiones legales o contractuales que puedan derivarse de ellas. No sabemos si ha habido conflictos legales, pero todo es posible en este mundo del espectáculo. En resumen, el camino hacia la recuperación será largo y arduo, pero Ande tiene a su favor su talento, su carisma y el cariño de sus fans. Si demuestra perseverancia, humildad y profesionalismo, podrá superar este difícil momento y volver a brillar como la estrella que es. Lo que queda claro es que Ande está en un momento de inflexión en su vida. Está dispuesta a cambiar, a aprender y a crecer. Está dispuesta a reconstruir su imagen y a recuperar su vida. Y como fans, solo podemos desearle lo mejor y apoyarla en este proceso. En cuanto a las posibles razones detrás de la petición de perdón, hay varias teorías. Algunos especulan que Ande podría haber cometido errores en su vida personal, como decisiones sentimentales cuestionables o conflictos con personas cercanas. Otros creen que podría haber cometido errores en el ámbito profesional, como incumplimientos de contrato o desacuerdos con productores o directores. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la presión mediática y las críticas hayan afectado su salud mental y emocional. La fama puede ser muy dura y Ande, como ser humano, tiene derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. Lo importante es que Ande está tomando medidas para solucionar la situación y para recuperar su vida. Está demostrando valentía, madurez y humildad. Y eso es algo que debemos valorar y reconocer. En cuanto a su futuro, las posibilidades son infinitas. Ande podría volver a triunfar en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Podría emprender nuevos proyectos personales, como una línea de productos o una fundación benéfica. O podría simplemente dedicarse a vivir su vida, a disfrutar de su familia y amigos, y a encontrar la paz interior que tanto necesita. Lo importante es que sea feliz y que haga lo que la haga feliz. *** Profundizando en la sombra, un análisis detallado de la situación de Ande Ercel ***. Mis amores, ya hemos establecido el contexto general, pero la historia de Ande es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para entender realmente la magnitud de su petición de perdón y las implicaciones que conlleva, debemos sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las sombras que acechan en el mundo del espectáculo turco. *** Las especulaciones sobre los errores que esconden las sombras, ***. Ya mencionamos algunas posibles causas de la crisis de Ande, pero es hora de desglosar estas teorías y analizar lo que la prensa turca y los fanáticos han estado debatiendo con fervor. ***. Conflictos sentimentales, un corazón roto y decisiones equivocadas, ***. El corazón de Ande siempre ha sido un tema de interés público. Su relación con Kerem Bürsin fue un fenómeno, un romance que cautivó a millones y que, lamentablemente, llegó a su fin. Tras la ruptura, Ande ha sido relacionada con varios hombres, y cada nueva conexión ha sido examinada con lupa. Algunos rumores sugieren que Ande podría haber tomado decisiones sentimentales impulsivas o que no hayan sido bien vistas por su entorno. Tal vez se haya involucrado en relaciones que no eran lo más conveniente para su imagen pública, o que hayan generado conflictos con personas cercanas a ella. La especulación es amplia, y en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se diluye en un mar de conjeturas. ***. Errores profesionales, desacuerdos y conflictos en el set, ***. La carrera de Ande ha sido meteórica, pero la presión de mantener el éxito puede ser abrumadora. Rumores indican que podrían haber existido tensiones en el set de sus nuevas producciones.
Posibles desacuerdos con directores, productores o incluso compañeros de reparto podrían haber generado un ambiente de trabajo tenso y afectado la calidad de su trabajo. En el mundo del cine y la televisión, los egos chocan y los conflictos son comunes. Aunque no hay pruebas concretas, la posibilidad de que Ande haya tenido diferencias creativas o de otro tipo con sus colaboradores es real. Si estas disputas llegaron a oídos del público, podrían haber dañado su reputación profesional. ***** La presión mediática y el precio de la fama, un costo demasiado alto, ****. La fama conlleva una exposición constante, una invasión de la privacidad y una presión implacable. Ande, como figura pública, ha sido objeto de críticas, comentarios malintencionados y rumores infundados. La constante atención de los medios, la vigilancia de sus movimientos y la opinión pública pueden ser extremadamente desgastantes, afectando su salud mental y emocional. Es posible que la combinación de todos estos factores haya contribuido a la necesidad de Ande de pedir perdón. La presión, la crítica y la exposición constante pueden llevar a una persona a tomar decisiones equivocadas o a actuar de manera impulsiva. El poder de las redes sociales y la imagen pública. En la era digital, las redes sociales son una herramienta poderosa, tanto para el éxito como para la destrucción. La forma en que Ande gestiona su presencia en línea es crucial para su imagen pública. El impacto del silencio y la retirada. Como mencionamos, Ande ha disminuido su actividad en redes sociales. Para muchos, este silencio es una señal de que está reflexionando sobre sus acciones y buscando un nuevo enfoque. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado de diversas maneras. Algunos podrían verlo como una falta de transparencia, mientras que otros lo entenderán como una necesidad de proteger su privacidad. La importancia de la autenticidad. En el mundo de las redes sociales, la autenticidad es clave. Los fanáticos buscan conexión y honestidad. Si Ande quiere recuperar la confianza del público, deberá mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Esto implica ser sincera, asumir responsabilidades y aprender de sus errores. El papel de los fans y el apoyo incondicional. Ande tiene una base de fans leal y apasionada. El apoyo de sus seguidores es fundamental para su recuperación. Los fans pueden ser un gran apoyo, pero también pueden ser exigentes. Ande deberá ser consciente de las expectativas de sus seguidores y responder a ellas con responsabilidad y gratitud. El camino hacia la reconciliación. ¿Qué le depara el futuro a Ande? La recuperación de Ande no será fácil. Requerirá tiempo, esfuerzo y una determinación inquebrantable. La importancia del perdón. ¿Quiénes son los que deben perdonar? El perdón es un proceso complejo. Ande necesita el perdón de aquellos a quienes haya podido afectar con sus acciones, sus compañeros de trabajo, su familia, sus amigos y, sobre todo, sus fans. El papel de la reflexión y el crecimiento personal. Ande debe tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus errores, aprender de ellos y comprometerse con el crecimiento personal. Esto implica ser honesta consigo misma, identificar las causas de sus errores y desarrollar estrategias para evitar repetirlos en el futuro. El regreso a la actuación. ¿Qué proyectos le esperan? La carrera de Ande es su mayor fortaleza. Si está dispuesta a demostrar su valía, las puertas se le abrirán nuevamente. Podría protagonizar nuevas series, películas o incluso incursionar en otros ámbitos, como la producción o la dirección. La gestión de la imagen pública. ¿Cómo recuperar la confianza? Ande debe ser cuidadosa con cada paso que dé. Deberá trabajar con expertos en relaciones públicas para gestionar su imagen, controlar los rumores y comunicar su mensaje de manera efectiva. La búsqueda de la paz interior. Encontrar la felicidad verdadera. La fama no es sinónimo de felicidad. Ande debe encontrar la paz interior, cuidar su salud mental y emocional y rodearse de personas que la apoyen y la quieran. El drama en la vida real. Conclusiones y reflexiones finales. Mis amores, hemos navegado por las turbulentas aguas de la vida de Ande Ercel.
Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles causas de su petición de perdón. Hemos explorado las implicaciones de sus acciones y hemos reflexionado sobre su futuro. La historia de Ande es una lección sobre la fragilidad de la fama, la presión de la opinión pública y la importancia del crecimiento personal. Es un recordatorio de que las celebridades son seres humanos, con sus errores, sus aciertos y su derecho a la redención. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de todo esto? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, la humildad es una virtud. Asterisco asterisco, Ande ha demostrado humildad al reconocer sus errores y pedir perdón. Esto es algo que admiramos y que debería servir de ejemplo para todos. Asterisco asterisco asterisco, la importancia del autocuidado. Asterisco asterisco, la fama puede ser abrumadora. Es fundamental que las celebridades cuiden su salud mental y emocional y busquen ayuda cuando la necesiten. Asterisco asterisco asterisco, la resiliencia es clave. Asterisco asterisco, la vida está llena de desafíos. La capacidad de superar las dificultades y de aprender de los errores es esencial para el éxito y la felicidad. Asterisco asterisco asterisco, el poder del perdón. Asterisco asterisco, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. La capacidad de perdonar y de ser perdonados es esencial para la sanación y el crecimiento. Asterisco asterisco, conclusión. Asterisco asterisco. Andercel está en un momento crucial de su vida. El camino hacia la recuperación será largo y difícil, pero tiene a su favor su talento, su carisma, el cariño de sus fans y su propia voluntad de cambiar. Le deseamos lo mejor, y esperamos que logre encontrar la paz interior y el éxito que merece. Asterisco asterisco, el último acto. Asterisco asterisco. Mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la vida de Ande. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Ande podrá recuperarse? ¿Creen que merece una segunda oportunidad? ¿Qué le recomendarían? Un besote enorme y chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme del bueno siempre es más divertida.